Mañana de bendición y de gloria para todos. Al rico y al pobre los hizo Jehová. ¿Has pensado en algún instante el por qué la desigualdad de la vida? ¿Por qué tienen unos más que otros? La escritura me deja ver en el Proverbio 22, el verso 1. De más estimas el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Empezando acá el rey Salomón está mostrando una verdad grande y dice, es más importante que las riquezas el buen nombre. Salomón tenía todas las riquezas posibles, pero para él era más importante el nombre que él pudiese proclamar. Y el nombre que él realmente estaba proclamando era el de Jehová de los ejércitos sobre su vida. Los reyes, los reinos se enteraban de la grandeza de Salomón, pero al enterarse de la grandeza de Salomón era la oportunidad para que los demás pueblos vieran a Dios mismo, el que estaba proveyendo, sustentando y el que estaba sencillamente dando a Salomón la gran riqueza efectivamente que él tuvo. Pero él dice es más importante obviamente que las mismas riquezas, sí, la buena fama. No es la fama del hombre en sí. Cuando damos testimonio en nuestras vidas, estamos dando realmente testimonio de Cristo, de lo que Dios es en nuestras vidas, de lo que el Señor puede llegar a ser con cada uno de nosotros. Dice acá la escritura, la buena fama es más que la plata y el oro. Y era ese anuncio, esa fama, ese reconocimiento de que Dios efectivamente era el que estaba obrando en su vida. Y aquí empezamos a entender muchas cosas. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Por más de que el rico intente evitar encontrarse con el pobre, se lo va a encontrar en algún momento, porque Dios hizo también a los pobres. Dios también permitió que hubiesen pobres sobre la tierra. Dios también permitió, obviamente, que algunos no tuvieran en exceso lo que otros tienen. Los dos se encuentran sobre esta tierra, pero siempre pienso en el final de la vida. Los dos van a ir al mismo lugar. Los dos van a morir algún día. Algunos murieron en su opulencia, en su riqueza, en sus lujos, y otros tal vez no tuvieron esas mismas facilidades en su vida. Tal vez tuvieron vidas más difíciles, pero los dos sencillamente irán, serán como el polvo de la tierra. Y ahí la vida y el Señor nos empieza a enseñar lo que realmente es valioso. Y lo que realmente es valioso es que sea rico, sea pobre, esa vida realmente pueda tener al Señor en su corazón. De nada le serviría al rico tantas riquezas si definitivamente Dios no estuvo en su vida. Y de nada le serviría al pobre quejarse toda su vida por su pobreza si nunca fue capaz de acercarse a Dios. Cuando empiezo ya a analizar este texto, ¿sí? A la luz de la escritura, quiero que mires el Proverbio 10, el verso 25. Dice la escritura, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Sea rico, sea pobre, aquí la esencia, iglesia, es efectivamente que yo camine en la justicia de Dios. Vuelvo a leer, como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Algunos en su pobreza se convierten en hombres malos, perversos, supuestamente por lograr las riquezas. Pero qué ilógico, siendo ricos, siguen siendo malos y aún más malos. Proverbio 10:15 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Los ricos se fortalecen y para ellos se convierte en una ciudad fortificada todas sus riquezas, pero ignorando que las riquezas son efímeras, no van a estar para siempre, que un día puedes llegar a tener y otro día te puede llegar a faltar. Y eso no quiere decir efectivamente que Dios se haya olvidado de ti. Sea en la riqueza o sea en la pobreza, lo que el Hijo de Dios debe hacer es permanecer fiel en el Señor. Dios puede llegar a permitir circunstancias en nuestras vidas, que de un momento a otro lleguen las riquezas, pero la pregunta es, cuando lleguen las riquezas, ¿el Dios de tu vida va a seguir siendo el Señor? Esa es la gran pregunta que todos nosotros nos debemos hacer.
o si habiendo sido rico, pierdes esas riquezas en la pobreza, alabarás a Dios, buscarás la presencia del Señor. Entonces las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Para muchos teniendo, obviamente se hacen fuertes, se hacen valientes, ¿sí? Tal vez llegan a humillar a otros, a menospreciar a otros. Olvidaron sencillamente a Dios y el Dios de sus vidas se convirtió en las riquezas. Pero no solamente le pasa al rico, la escritura dice, el desmayo de los pobres es su pobreza. Es decir, que hay algo que no deja al pobre avanzar y es su misma pobreza, los hace desmayar, cuando deberían avanzar tomados de la mano de Dios, creyendo que Dios puede tener un futuro diferente para ellos y de seguro, hermano, Dios lo hará. Si la palabra dice que Él hizo al rico y al pobre, ¿sí? Él hace al pobre no para que siempre se quede pobre. Él hace al pobre para que él empiece obviamente a anhelar a Dios, a buscar a Dios, que Dios se convierta en su fortaleza, todo lo contrario a los ricos que son sus riquezas. La fortaleza del pobre debería ser Cristo. La fortaleza del rico debería ser Cristo en su vida. Pero muchos en su pobreza hace que esa misma pobreza los haga desmayar y no les permita efectivamente avanzar. También la escritura dice en Proverbio 13, verso 18, mira lo que dice acá la preciosa palabra del Señor. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Muchos llegan a esa pobreza porque menosprecian el consejo efectivamente de Dios. ¿Ves? Sea rico, sea pobre. Si es rico y menosprecia la escritura, la sabiduría de Dios, de seguro en su vida puede llegar la pobreza en un momento determinado. Y ni qué decir del pobre, si él siendo pobre menosprecia lo que Dios le está diciendo, su pobreza se hará cada vez más grande sobre su vida. Pero por lo contrario dice la escritura acá, más el que guarda la corrección recibirá honra. Honra es un lugar de preeminencia, honra es un lugar donde otros podrán efectivamente verte, donde otros podrán tomar el consejo que algún día tú tomaste. No menosprecies lo que Dios dice a través de su palabra. Esa es la fuente por la cual tú irás creciendo en lo que Dios quiere. Y no es solamente una riqueza material, es una riqueza espiritual en tu vida, hacia donde Dios efectivamente te quiere llevar. El Proverbio 24, el verso 34, dice la escritura de la siguiente manera: así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Este es el texto que habla del hombre perezoso y habla de que efectivamente el que se adormece, el que pone mano sobre mano por dormir, así llegará su pobreza. Como ese caminante, ¿cierto? Toda su necesidad vendrá sobre él, llegará como un hombre armado la pobreza. Acá entonces el Señor está mostrando claramente, aunque Él hizo al rico y al pobre, el pobre viendo su condición debe trabajar, el pobre viendo su condición debe tomarse de la mano del Señor, creer en las promesas de Dios, porque la Escritura dice: el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Si eres una persona que trabaja día tras día, si eres una persona que desarrolla tus labores, créeme que la bendición de Dios llegará sobre tu vida. Dios no va a detener su mano sobre tu vida. Tal vez los ricos lo que tienen es que trabajan. El problema de ellos es que convierten, ¿sí?, su dinero en su Dios. Ese es el problema de los ricos. Pero los ricos lo que tienen es que ellos quieren cada día más y más. Y obviamente al trabajar y hacer tantas cosas constantemente harán que sus riquezas crezcan. No está bien delante de Dios porque cambian obviamente al Señor por sus propias riquezas. Pero el problema del pobre es que no quiere hacer las cosas, está desmayando por su condición y no le está permitiendo obviamente al Espíritu Santo que bendiga su vida.
Por eso es necesario, ¿sí?, llevar una vida en la cual tú puedas saber que la bendición de Dios va a venir con tu trabajo, si tienes una empresa, si tienes un negocio, si hay un emprendimiento en tu vida. Si tú lo haces constantemente, la bendición de Dios efectivamente estará sobre ti. En el Proverbio 28, el verso 19 dice la escritura así: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Aquí habla de saberse rodear de personas. Si tú te rodeas de los ociosos, de los perezosos, nunca vas a avanzar, nunca vas a lograr llegar a donde Dios algún día quiso que tú estuvieras. Pero por lo contrario, el que es capaz de labrar la tierra se saciará de pan. El que es capaz de ir en pos de la bendición del Señor. ¿Ves? Sabemos que debemos desarrollar una labor y si lo hago a conciencia y confiando en Dios, el Señor se va a glorificar y su bendición va a estar sobre mi vida. No puedes permitir la pereza. La pobreza llega por la pereza, la pobreza llega por la ociosidad. Y ahí es donde está el problema. Y aunque Dios hizo al pobre, vuelvo y te repito, Dios quiere que esa persona surja, salga obviamente adelante de la condición en la que sencillamente nació, creció, el contexto en el que vivió. Dios quiere sacar a esa persona de esa circunstancia, pero si es una persona ociosa y se rodea de otros perezosos, esa persona jamás va a llegar a avanzar y a ver la bendición de Dios sobre su vida. No puedes esperar que solamente Dios diga: sí, le voy a bendecir. No, las cosas no funcionan así. Dios bendice al que labra la tierra. Dios dice acá en su palabra que Él se va a saciar de pan. Saciarse es estar lleno, saciarse es estar satisfecho, es decir, vas a estar satisfecho del fruto de tu trabajo. Finalmente la escritura dice, Proverbio 28, verso 27. Dice acá la escritura: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Para qué Dios hizo al rico? Dios hizo al rico para que compartiera sus riquezas con los que no lo tienen, con los que tal vez no tienen las mismas facilidades que ellos tuvieron. Pero si es una persona que es rica, donde tú ves que la abundancia de Dios está llegando sobre tu vida y no eres capaz de compartir obviamente con otros, no das al pobre, ahí es donde viene el problema grave. ¿Ves? Extender la mano en un momento determinado será de bendición, pero cuidado con lo que te voy a decir. No es acostumbrar al pobre para que él no trabaje, porque a veces cuando damos al que está necesitado, ese se acostumbra solamente a eso y no es lo que Dios quiere. Son momentos determinados donde sentiremos en nuestro corazón efectivamente que necesitamos ayudar a otra persona. El que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. O sea, de nada sirve ver al necesitado si no somos capaces de ayudar cuando ellos lo necesitan. Y algo extra en esta hora para que lo lleves como reflexión. El Proverbio 30, el verso 8 dice la escritura: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Es increíble cómo el proverbista dice acá: aparta de mí la vanidad. Con las riquezas llega la vanidad. Por eso muchas veces Dios guarda el corazón de muchos. Dios da el pan necesario. Dios no te da más de lo que tú anhelarías o quisieras, porque tal vez no estás preparado y solamente te llenarías de vanidad y en tu vida. Y cuando hablamos de vanidad es algo banal, es algo que no es real, es algo que la gente cree tener, pero finalmente no tiene. La palabra mentirosa es lo que el mundo te muestra, el engaño de Satanás. Cuando muchos creen tenerlo absolutamente todo, pero no lo tienen absolutamente nada. Está faltando Dios, está faltando Cristo en el corazón de ellos. Y ahí es donde Él dice: no me des pobreza ni riqueza.
Él dice, Señor, que no viva en una pobreza absoluta, pero tampoco que viva en la opulencia y en las riquezas. Y es donde Él le dice, manténme del pan necesario. Solamente necesito, ¿sí?, que tú me des lo necesario. No necesito absolutamente nada más. Necesito que tú me des lo que tú sabes que necesito para mí y para mi casa. Es lo único que yo necesito. Hoy tú y yo debemos decirle eso. No nos des pobreza ni riquezas. Manténnos del pan necesario. Dios te dará lo que tú necesitas. Dios te dará el trabajo, la provisión día tras día. Él lo prometió. El pan de cada día nuestro, dánoslo hoy. Él nos sustenta día tras día. El Salmo 121 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vino de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Solo debes confiar en la provisión y en la bendición de Dios. Dios hizo al rico, pero también hizo al pobre. No hizo al rico para que se olvidara de Dios. Él hizo al rico precisamente para que esas riquezas fructificaran, pero tomadas de la mano de Dios. Y Él hizo al pobre, no para que el pobre se quedara el pobre, sino para que Él fructificara, tomado de la mano de Dios. Padre, hoy yo te doy gracias por este tiempo precioso. Hoy yo te doy la gloria y la honra en este momento. Y te pido que cada persona allí en su corazón haya entendido este mensaje, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. No nos sueltes de tu mano. No dejes que las riquezas de esta tierra nos envanezcan. No permitas, Señor, que el enemigo se filtre y nos haga olvidar de quién es el dador de todas las cosas, de quién es el proveedor. Gracias, porque tú nos mantienes del pan necesario. Gracias porque tú nos das día tras día tu bendición y tu provisión, Señor. Gracias, Padre, porque hemos visto, Señor, que aunque creaste al pobre, también le has levantado. Y ese que ha estado tomado de la mano tuya, Señor, tú le has mostrado tu gloria y tu bendición. Que los ricos de esta tierra, Señor, no se envanezcan, que no te coloquen a ti de lado y coloquen como Dios suyo las riquezas, sino que realmente tú seas el Dios verdadero en sus vidas. Te doy la gloria, te doy la honra, Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. La gloria es para Dios, mi amado. Qué bendición. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y no olvides, Dios hizo al rico y también hizo al pobre. Y por más de que sean mundos aparentemente diferentes, los dos se encuentran sobre esta tierra. Dios te bendiga y te guarde.